Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Rato sin vernos. ¿Cómo están todos? Espíritu aventurero biker. Feliz año a todos. El jodido errante, feliz año. Saludos hasta España. ¿Cómo están todos? Eliud también, que vi por ahí que publicó un mensaje. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Empezando el año con toda la energía. Em, Empezamos con este curso de bordado digital como les había prometido. Espero que se escuche bien. Me confirman por favor si todos escuchan. Axel Dante Guayo, por fin en vivo. Bienvenido. Bienvenido Axel. Bienvenidos todos. Voy a esperar unos minuticos que se conecten todos para empezar. Que se conecte, bueno, que se conecte una cantidad más o menos los que están por lo general en el directo. ¿Cómo les ha tratado este año nuevo? Espero que todo bien. Espero que se esté escuchando perfecto. Ya por fin descansé un poco de la temporada de trabajo y por fin les traigo otro directo más. Pero este tiene obviamente alguna diferencia. Les había prometido desde hace rato un proyecto de un curso de bordado digital desde cero, pero desde el principio, desde lo más básico. Se escucha bien, me dice Espíritu Aventurero Biker, gracias. Nico Leblanc Comuno, bienvenido, por fin en vivo. Esa era una de las razones por las que quería hacer este curso empezando el año. En México hace frío ahorita. Bueno, aquí está haciendo un clima un poquito fresco. En este momento, pues, usualmente hace calor. Así que gente, vamos primero que todo dándole feliz año a todos, espero que estén bien. Este directo como todos va a quedar guardado luego como un video aquí en el canal. También les digo esto porque a veces hay personas que ven estos videos con subtítulos en inglés. Estos directos y los videos que voy a subir de ahora en adelante los voy a estar doblando en inglés. Así que las pistas de audio en inglés van a estar disponibles ya una semana después que se suba el video. Es decir, a la semana ya estará disponible con doblaje y subtítulos en inglés. ¿De acuerdo? Si las clases quedan guardadas, Lex Bull. Todo queda aquí guardado. De hecho, vamos a mostrarles acá en el canal para que puedan ver todas las clases quedan guardadas. Por ejemplo, aquí en la sección de en vivos vas a ver todas las transmisiones en vivo que hemos hecho. Mira, aquí aparece la transmisión en vivo en la que estamos ahora. Entonces aquí quedan guardadas absolutamente todas las clases que hagamos. Lo único que son un poquito larguitas, pero bueno. Entonces, es que tiene distinto este directo si lo comparamos con los demás. Que ahorita les traigo un plan de estudio en el cual vamos a tratar todo lo básico del bordado digital. Es decir, no vamos a empezar tan avanzado, vamos a ir poquito a poquito y vamos a ir avanzando para que los que tengan fallas o lagunas en conocimientos básicos puedan adquirirlos y también para que los que están empezando desde cero pues puedan agarrarnos el ritmo. Porque sí es cierto que a veces hacemos algunas cosas en directo que aparte de la audiencia le interesa, pero también hay personas que quedan como un poco fuera de lugar, no entienden bien lo que están pasando. Y también he visto muchos comentarios que me hacen en los videos donde me hacen preguntas básicas a las cuales no tienen respuesta. Entonces vamos a tratar de tomar todo eso y vamos a tratar de cubrirlo de aquí en adelante. Este curso de IJ Creation, saludos desde USA, desde Estados Unidos, un saludo también. Por fin saludos desde España, sí. Saludos a todos. Voy a tratar de igual también al final del directo responder a ustedes a unas preguntas. Les voy a explicar cómo va la estructura de este curso para que vayamos entrando en materia. La estructura de este curso es de 6 días, empezando hoy lunes, y vamos a terminar el curso el día sábado 17. No va a ser tan extenso en horas porque entiendo que para muchos de ustedes puede ser un poco tedioso estar 2 horas, 3 horas en un directo. Voy a tratar de que sea 1 hora, hora y media como máximo, dependiendo de cuánto se extienda la sección de preguntas. Entonces, ¿qué vamos a ir cubriendo? Que lo tengo por acá anotado, porque para que no se me olvide. Este es un curso de bordado digital básico, es decir, vamos a empezar desde los temas que necesita cualquier persona que esté emprendiendo en este mundo del bordado digital.
¿Eso quiere decir que no va a haber nada interesante para las personas que estén en un nivel intermedio o avanzado? No, no, no significa eso. Como dije, muchas personas que trabajamos en este mundo del bordado digital, en este nicho, a veces como no hay una educación netamente formal en el bordado digital, tenemos algunas lagunas o algunas inquietudes o dudas en temas que son muy básicos. Entonces esto también les sirve o aplica para personas que estén en un nivel medio o incluso avanzado. Y además vamos a sacar este curso con el fin de que luego, dentro de un par de meses, saquemos un curso ya de nivel intermedio y posteriormente un curso de nivel intermedio avanzado. Entonces la idea es creando una serie de videos con los cuales podamos ir progresando paso a paso. Mariela, saludos, saludos, gracias por mandar saludos de Argentina. Entonces la estructura de este curso básico es la siguiente. Hoy, el día de hoy, lunes, vamos a hacer una introducción sobre el bordado digital. Hoy no vamos a ir de pronto a trabajar directamente en el programa, sino que le voy a dar conocimientos básicos, a compartir cosas de mi experiencia y a compartir algunas curiosidades. También a mostrarle un poco, aparte de los conocimientos básicos y el, el paso a paso de lo que se debe tener en cuenta para lograr un buen bordado, cómo transformar, pasar desde una imagen hasta un bordado, y también darles un poco de información referente a lo que es el bordado como negocio, el bordado como arte, como forma de entretenimiento, pero también una forma en la cual puedan tener un punto de vista claro de cómo se puede transformar esto en un negocio. Entiendo que muchos de ustedes tienen negocio o tienen la idea de colocar un negocio de bordados. Entonces, para darle un punto de vista, tengo algunos casos aquí de éxitos de algunos negocios de bordado digital en los cuales de pronto ustedes pueden ver e inspirarse un poco y también tener un punto de vista claro. Esto lo digo porque muchas veces cuando uno está emprendiendo un curso o una carrera incluso, muchas veces las personas no tienen claro cómo va a verse el conocimiento una vez aplicado o de qué forma le van a poder sacar provecho. Entonces quiero que tengan eso un poco claro, que tengan ese punto de vista y esa perspectiva. Como les decía, entonces el día de hoy va a ser un día de introducción. Voy a mencionarles términos, terminología que necesitan saber, conceptos básicos del bordado digital. Aparte les voy a mostrar los programas que se utilizan, las páginas web, cómo pueden descargarlas. Profe, obtuvo el Wilcom 2026. Todavía no, pero para el curso lo vamos a utilizar. Entonces les voy a mostrar la página web y lo que se supone que trae nuevo el Wilcom 2026. Entonces se los voy a mostrar en la clase de hoy cómo pueden descargar la versión gratuita por 14 días. 14 días es lo que da de gratis. También Hatch, que está dando 30 días gratis, que es otro programa de la misma empresa Wilcom, un poquito más amigable con los usuarios. Y también les informo que InStitch va a tener una actualización ahora a principio de año. Ya me lo informaron y va a haber cosas nuevas, por lo cual vamos a tener que trabajar un poquito en las traducciones para que esté disponible en español para ustedes. Ahora en el lanzamiento, no me han confirmado exactamente la fecha, pero sé que va a haber un lanzamiento. Ya me escribieron un correo al respecto. Entonces, luego de esta introducción, que les voy a presentar también el plan de estudio que vamos a tener, el día martes, es decir, el día de mañana, vamos a pasar ya a la parte de diseño, explicando los programas de diseño que por lo general mostramos y enseñamos en el canal, que les tenemos una opción gratuita y una opción de pago. InStitch, que es la versión gratuita, que es una extensión que corre sobre el programa Inkscape, que es un programa totalmente gratis, y Embroidery Studio de Wilcom. También está por ahí la opción de manejar Hatch, que es una versión un poquito más amigable con los principiantes de Wilcom. Y también hay una extensión web que funciona en un programa gratis que también quiero mostrárselas. Esto para que tengan opciones. Yo entiendo que no todas las personas se acomodan igual al mismo programa. Hay gente que me ha comentado que InStitch se le hace complicado, así como hay gente que me ha explicado que Wilcom se le hace demasiado complicado y prefieren InStitch. Entonces, para gustos colores, entonces les voy a mostrar opciones. Y quería mostrar también una opción gratuita adicional. Eso lo vamos a tratar el día martes, ¿de acuerdo? El día miércoles vamos a pasar a explicarles lo que es la preparación previa de antes de realizar un bordado, cosa que es muy importante. Yo tengo un video en el canal donde yo les muestro y les explico que el bordado digital repercute la importancia de cómo queda el bordado, en mi opinión, un 40%
en la calidad del diseño y un 50% en todos los procesos que se hagan después del diseño, es decir, la preparación entre tela que se utiliza, la forma en que se prensa la tela en el aro, la tensión del hilo, cómo está configurada, cómo esté configurada la máquina y todos los cuidados que se tengan al momento de bordar. Para mí eso impacta más de la mitad, o por lo menos la mitad de la calidad del diseño. Y ya otro porcentaje, la atención a los detalles. Eso es un video que tengo en el canal y eso se los voy a resumir y compactar todo lo posible en lo que vamos a tratar el día miércoles, ¿de acuerdo? Por si acaso tienen curiosidad, es este video que está acá en el canal que se llama 12 errores que arruinan tus bordados y cómo solucionarlos. Ahí muestro que en verdad hay muchos problemas y muchos detalles que ocurren en el momento del bordado, y el día miércoles vamos a tratar toda esa preparación necesaria para evitar los problemas que se presentan al momento de bordar, ¿de acuerdo? El día jueves vamos a proceder a bordar y les voy a mostrar ejemplos y les voy a mostrar en tiempo real también cómo se lleva a cabo el proceso de bordado correctamente. O sea, todo esto que estamos viendo en la semana, vamos a ver todo el recorrido desde una imagen o una idea hasta un bordado bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. El día jueves vamos a tratar bordado, porque muchas veces en el canal solamente les trato sobre bordado digital y solo les muestro cómo hago el diseño. Pero seamos honestos, lo que importa es el resultado final. El resultado final es lo más importante, porque yo puedo mostrarles aquí un diseño, pero si luego ustedes lo bordan y no queda bien, no van a saber por qué está ocurriendo eso, si de pronto es error del diseño, es error suyo al momento de bordar. Entonces quiero que con esto cerremos el círculo y todo quede claro. Disculpen si me estoy extendiendo mucho aquí con la teoría, pero eso es lo que quiero que les quede claro hoy. El día de hoy más que todo es darle ese mapa general para que sepan todo lo que vamos a tratar en la semana y les quede muy claro y sepan si vale la pena invertir su tiempo aquí o no, ¿de acuerdo? Entonces, el día viernes vamos a ver qué pasó con ese bordado que hicimos y vamos a ver los problemas que se presentaron en el bordado y cómo corregirlos. Y esto es algo que me parece a mí que es lo más importante del curso, lo que se va a ver el día viernes, porque muchas veces, y lo he mencionado varias veces en el canal, hay personas que piensan que una vez que el bordado se hizo el diseño y se pasó a bordar ya se terminó el trabajo. No, a veces, muchas veces ahí es cuando empieza, porque dependiendo de la tela, si tenemos experiencia previa o no tratando con una tela, puede que se presenten algunos inconvenientes y te voy a enseñar, si esos inconvenientes se te presentan, cuál es la causa y, más importante aún, cuál es la solución. Entonces aquí pueden ver que vamos a abarcar el proceso completo de qué programas podemos utilizar, los principios básicos de hacer un diseño, la preparación que se debe tener en cuenta antes y durante el proceso de bordado, el proceso de bordado completo, y si se presentan problemas que probablemente iniciando se van a presentar, cuál es la causa y cómo corregirlos. Les voy a dar ejemplos claros de cada uno de los problemas y cómo corregirlos, cosas que es muy importante, ¿de acuerdo? Y por último, el día sábado vamos a hacer una especie de retroalimentación de lo que vimos y, más importante aún, vamos a tener una conversación. Voy a colocar el día sábado a reproducir los mensajes, que el chatbot reproduzca los mensajes que ustedes me escriban y tengamos una especie de conversación acá donde vamos a discutir todo lo que trabajamos en la semana, y si tienen alguna duda al respecto se las voy a responder como si fuera una asesoría personalizada, pero aquí entre todos, ¿de acuerdo? Entonces ese es el plan de estudio que tenemos para esta semana. Y repito, va a ser sobre temas básicos, pero dentro de unos meses vamos a seguir con el curso a un nivel intermedio, en donde ya vamos a entrar obviamente más en lo que es el diseño y en cosas un poquito más técnicas. Pero de esta forma quiero que todos me queden al mismo nivel y que los que tengan algunas lagunas o espacios de conceptos básicos puedan llenarlo, ¿de acuerdo? Ya me callo un rato, me tomo un poquito de café. El jodido errante me dice: yo estoy trabajando con Hatch para iniciarse, me parece una maravilla, aunque viendo el trabajo de Wilcon lo veo algunas limitaciones, pero funciona a tope y es una opción muy económica, ¿sí? InStitch es una buena opción para empezar, y de hecho, fíjense, hay gente que trabaja con InStitch. He tenido la oportunidad de hablar con unas personas que tienen negocios. Yo les comenté que para los que están en el grupo de WhatsApp
y también en el grupo de correo electrónico, que no he publicado mucho, pero no se preocupen, más adelante les traigo publicaciones, que estoy haciendo una serie de asesorías para poder aumentar un poco la monetización que obtengo a través de este proyecto en YouTube, para poderlo hacer a tiempo completo y poder sacar más y mejor contenido de forma más continua. Entonces he hablado con algunas personas que han accedido a que les preste estos servicios, y hay varios de ellos que, para mi sorpresa, utilizan InStitch y están trabajando con InStitch. Han bordado con InStitch, incluso están haciendo bordados para gorras con InStitch, que es algo que, bordado para gorras es algo de mayor dificultad. Entonces fíjense que sé que muchas personas no son pro InStitch, que prefieren Wacom, pero es una muy buena opción, sobre todo que es un programa totalmente gratuito. Nico Blanco dice: a mí me pasó así con el diseño de Stitch, seguí al pie de la letra las guías de diseño de Stitch, pero al pasarlo a la máquina no quedó muy bien, aún estoy aprendiendo sobre los materiales. Sí, claro, porque exactamente, ese es el tipo de información que quiero darles y aclararles en este curso, que tengan claro. Porque ahorita mismo de pronto no sabes exactamente por qué pasó, si es problema del diseño, tuviste que tener en cuenta algo que no tuviste, o fue ya en la parte del bordado. Entonces eso se los quiero dejar claro, y créanme que les traigo ejemplos visuales, que les traigo muestras y explicaciones, así que no se preocupen que no va a ser todo teoría. Bueno, por lo menos hoy sí, pero el resto de los días no. Let's Bull dice: me pasó lo mismo con Stitch, a la hora de bordar me generó errores, así que está genial este curso aclarando las bases, sí. Así que bueno, me alegra que les llame la atención la idea. Y tengan en cuenta eso, sí, que esto no se va a quedar ahí y vamos a seguir progresando. Yo sé que muchos de pronto, sé que en el canal hay personas con un nivel bastante avanzado y de pronto van a pensar que va a ser un poco aburrido esto, pero créanme que es necesario sentar las bases. Yo mismo he aprendido muchas cosas en la investigación y que tuve en cuenta para poder hacer este curso, y cada vez que subo algún video sigo aprendiendo cosas bases de Wacom, de InStitch y del bordado digital en general. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, así que empecemos por lo básico, ¿de acuerdo? Algo que quiero que tengan claro todos, y de pronto muchas personas que están viendo esto por primera vez o que lo van a ver en diferido, es que el bordado digital, ¿cuál es la diferencia entre el bordado digital y obviamente el bordado a mano? El bordado digital es un bordado que se genera a través de un medio digital, obviamente es redundante, pero es necesario utilizar un computador o tablet, porque hay programas que funcionan en tablet pagos, y a través de esos programas, como por ejemplo Wacom o InStitch, se crea un archivo de bordado, se hace un diseño, tal cual como se hace diseños en Corel, Photoshop o Illustrator, que son programas de diseño vectorial que se utilizan para publicidad y otro tipo de cosas. Estos programas sirven para generar diseños que conviertan esos objetos o imágenes en puntadas, las cuales las máquinas bordadoras van a interpretar y van a poder bordar correctamente. Aquí les tengo un ejemplo de bordado. De hecho, este bordado lo hicimos en el canal. Es un bordado de un ave, pero que se ve relativamente fotorrealista. Lo hicimos de hecho sobre lienzo. No es lo mejor para bordar. De hecho, otro proyecto de bordado de retrato que pienso desarrollar para subir el video en el canal, estoy utilizando otro material porque el lienzo no es lo mejor. Miren que se arruga y no queda lo mejor posible. No es lo mejor para bordar, no lo resiste correctamente. Pero estos proyectos en donde podemos transformar una imagen, un logotipo o un texto, si quieren bordar un nombre para alguna dotación o para algún equipo o de algún deporte o algo, para poder transformar eso en bordado hay que digitalizarlo, hay que guardar un archivo para que la máquina bordadora lo reconozca. A ese proceso de crear esa idea, plasmarla en un archivo bordado y llevarlo a bordar a una máquina digital para obtener un bordado real como a ese proceso se le conoce como bordado digital. De hecho, aquí le tengo otros ejemplos de bordado que hemos trabajado en el canal. De hecho, este diseño, aquí que está todo mugre, que le ha caído polvo, este diseño lo hicimos también en uno de los directos, por si se acuerdan los que estuvieron presentes en ese directo. Entonces, todo esto se puede desarrollar en el bordado digital. Este también lo hicimos en un video del canal
donde le estaba enseñando el bordado doble faz. Por si no han visto este proyecto, lo menciono porque sé que muchos han visto un video u otro, pero no todos. Y aquí en este cambiamos el hilo de la bobina para que nos mostrara un patrón con colores distintos al frente, pero un patrón con colores y no solamente en hilo blanco como usualmente suele ser el hilo de bobina. Esto se lo muestro para que los que no hayan visto esos proyectos sepan que todo esto se puede llevar a cabo en lo que es el bordado digital como tal. ¿Qué necesitan para poder hacer el bordado digital? ¿Qué necesitan para empezar? Lo primero que necesitan es un computador, es totalmente necesario, o acceso a un computador. Y necesitan un programa de bordado digital. Estos programas son un poco costosos, ya ahora les voy a mostrar lo que son los costos. Pero sí es importante saber que tienen una opción que es totalmente gratuita. Y esta opción es esta que les muestro en pantalla. Es este programa, bueno, esta es la página web del programa, de un programa abierto que está desarrollando un equipo que llevan años desarrollando, que se llama InStitch, y que lo pueden descargar totalmente gratis. El enlace se los voy a compartir ahorita, aunque ya en el canal tienen varios videos de cómo descargar el programa totalmente gratis en español, un programa totalmente legal. El jodido Atlante dice: Hatch dispone de una herramienta que Wacom es aún más compleja para adaptar el bordado a los materiales. Sí, claro, sí dispone de esta herramienta y puedes seleccionar el tipo de tela y ella más o menos dispone de estas configuraciones, pero de todas formas me gustaría darle algunos valores y algunos parámetros que deben de tener en cuenta, porque a veces estos parámetros son muy estándar y no se adaptan tanto a situaciones muy específicas, como por ejemplo si vas a hacer un bordado en una tela de toalla, no todas las telas de toalla son iguales ni tienen el mismo grosor, ni la felpa, la parte que sobresale la toalla, tiene la misma longitud ni la misma densidad. Entonces va a haber veces donde estos valores va a tocar personalizarlos, y ahí es donde pronto el programa tiene algunos huecos, en el sentido de que te da un valor base estándar, sí, pero ese valor no va a ser tan adaptable. Por ejemplo, es tela de toalla, y te da un valor estándar general sobre eso, pero puede haber ligeras variaciones. Entonces es un buen punto de partida, pero también les voy a dar opciones para profundizar, para que tengan herramientas con las cuales trabajar. Claro que eso ya sería en el curso intermedio, porque considero que es algo un poco más denso para principiantes. Entonces, continuando con lo que necesitan para el bordado digital, necesitan el programa. Si no tienen una opción de acceder a un programa pago como Wacom o Hatch, que ahora se permiten pagar mensualmente como pago por suscripción, así como pagan Netflix, pueden pagar un pago mensual. Creo que Wacom está en unos $75, es relativamente costoso, aunque Hatch es un poco más económico. También tienen programas como Sierra, que les voy a mostrar ahorita a continuación, pero tienen esta opción de InStitch. Yo les recomendaría que si no tienen acceso a ningún programa, accedan a InStitch y empiecen por ahí. Empiecen por ahí a dar sus primeros pasos. Que igual, si no es el programa con el que se van a quedar al final, puede ser la forma en que adquieran los primeros aprendizajes, que vayan generando memoria, que vayan grabándose términos, parámetros, y que luego eso puedan transportarlo a otra herramienta que sea mejor para ustedes. Aunque ya les digo que muchas personas que han empezado con InStitch siguen trabajando con InStitch después de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lo último que necesitan para el bordado digital es una máquina bordadora. Y aquí en la máquina bordadora, por ejemplo, yo tengo una máquina bordadora industrial acá. No es necesario que sea una máquina bordadora industrial, ustedes pueden trabajar con una máquina bordadora casera. Yo he trabajado con máquinas bordadoras caseras, no de mi propiedad, sino en empresas donde trabajé anteriormente. Es un poco más complicado y requiere más paciencia que manejar una máquina bordadora industrial, pero es un buen punto de partida, sobre todo en cuestión de precio. Las máquinas industriales suelen ser un poco costosas. Voy a hablar también un poco en la parte del sábado sobre qué marcas de máquinas bordadoras recomiendo y cuáles no, dependiendo del caso. Entonces también para que estén pendientes de eso ahí y para que puedan seguir esta serie. Vamos a seguir todos los días de la semana hasta el sábado a la misma hora que empezamos este, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a entrar un poquito más a lo que son los programas de diseño de bordado, porque ya los otros términos y los otros pasos se los voy a profundizar a lo largo de la semana, empezando por el día de mañana. En cuanto al bordado digital,
por lo general hay un programa que es el que es más conocido. Y de hecho sacaron una actualización como lo hacen casi todos los años, que es Wilcom Embroidery Studio. Maestro, yo estoy comenzando pero no sé nada, usted me está enseñando. Judith Miranda, bienvenida Judith, no te preocupes que vamos a ir paso a paso. No tengo ningún afán, vamos a ir paso a paso para que no se me queden allá atrás y que todos puedan adquirir los conocimientos. Por eso mismo quise hacer este curso de introducción. Así que Judith y todos, miren. Wilcom es uno de los programas que es más conocido a nivel mundial. Se podría decir casi que tienen un monopolio. No fue el primer programa que yo conocí, el primer programa que conocí fue Sierra Embroidery Office, pero casi todos funcionan bajo los mismos conceptos básicos. Noel, buen día, bienvenido. Como pueden ver acá, Wilcom está haciendo una prueba gratuita de 14 días con Embroidery Studio, que es su software principal. En esta prueba gratuita lo único que tienen que hacer es registrarse en la página de Wilcom. Ahí les van a pedir sus datos como dirección, correo electrónico, nombre, código postal. El código postal de su ciudad lo pueden buscar en internet. Pueden decir cuál es el código, le pueden preguntar incluso a la IA cuál es su código postal y lo colocan ahí. Una vez que lo registren, ustedes pueden iniciar sesión acá y pueden descargar la prueba gratis de 14 días del programa. Yo les recomiendo que lo descarguen y le den una probada. Es 14 días gratis, no tienen nada que perder. Aunque no tengan idea de lo que están haciendo, personas que están empezando, es bueno familiarizarse con la interfaz del programa, ¿de acuerdo? Así como cuando uno cambia de celular, de smartphone, y de pronto los menús y las opciones están en otra parte, pues con el tiempo uno se va familiarizando, pero la única forma es a prueba y error. De esa misma manera les recomiendo que se descarguen las versiones gratuitas de cualquier programa que tengan disponible y le den una ojeada, experimenten. Igual no van a echar nada a perder, pero que se familiaricen con la interfaz, ¿de acuerdo? Axel Borges, bienvenido. Sí, el directo queda guardado, queda guardado. En el canal puedes acceder a la sección de en vivo y ahí te van a aparecer todos los directos que hemos subido, incluido este, no te preocupes. Y como digo, para las personas que hablan un poco más inglés, que no tienen un buen nivel de español, pero que ven los directos o ven los videos guardados, esto se va a doblar a inglés. La semana entrante va a estar disponible en este mismo video en pistas de audio, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué ventajas tiene el programa Wilcom Embroidery Studio que lo prefiere tanta gente? El Wilcom Embroidery Studio tiene varias versiones, ¿de acuerdo? Esto dependiendo de la complejidad del trabajo que vayan a desarrollar, porque si ustedes van a generar un negocio, no tienen que dominarlo absolutamente todo, no tienen que saberlo absolutamente todo, sino que pueden especializarse en lo que van a trabajar. Conozco muchos negocios que trabajan solo con texto y letras. Bueno, muchos no, algunos. Pero conozco algunos negocios que trabajan con letras solamente. Luis dice, hola profe, súper este proyecto. Pregunta sobre las telas, tela algodón, hoodies, gramaje 280. ¿Cuánto entre tela se debe usar? Ok. ¿Cuánto entre tela se debe usar? Bueno, ese tema no lo voy a tratar en profundidad hoy. Ese tema lo voy a tratar en profundidad el día miércoles. Pero de todas formas, te respondo que en tela algodón preferiría que utilizarías entre tela de la que se rompe a mano, en lo preferible. Si ves que de pronto la tela estira mucho, tocaría utilizar de la que se quita con tijera. El gramaje, yo las identifico de esa forma porque hay gente que las menciona por gramaje, pero esa sería la forma en que yo las identifico. Pero eso sí, te recomendaría probablemente que si utilizas entretela de la que se retira a mano, utilices entretela pegante, de la que se termofija, de la que se fija con plancha, porque todas las telas que estiran, tú le puedes colocar entretela, pero la tela va a ceder un poco y puede generar algunos desplazamientos, sobre todo si hay bordes y rellenos juntos en el diseño, puede que no cuadren perfectamente. Yo sé que mucha gente está en contra o tiene un poco de fobia a utilizar entretela pegante. Ya ahorita en el directo la voy a mostrar, pero es muy importante porque te garantiza que la tela no estire durante el proceso de bordado y que la entretela que coloques luego, la que se rompe a mano, cumpla bien su función. Y yo te garantizo, de hecho tengo un ejemplo en el canal
de cómo queda de diferente un bordado si utilizamos entre tela pegante o no, sobre todo en telas algodonadas que estiran. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Vamos a profundizar más sobre eso el día miércoles, Luis. Espero que estés presente y todo para que puedan ver eso ya en profundidad. Así que sigo. En cuanto a Wilcom, tiene varias opciones dependiendo de lo que vayas a desarrollar. Y obviamente el precio también varía. Es mucho más económico las versiones más simplificadas. Por ejemplo, Lettering es una versión de Wilcom que es creado específicamente para trabajar texto. Es decir, tiene bloqueadas otras funciones de Wilcom. Simplemente para que puedas trabajar texto pagando un precio mucho más económico de lo que pagas por la versión full. Súper, estaré pendiente. Gracias. Bueno, perfecto, Luis, y Axel también, perfecto. Hay otra versión de Wilcom que se llama Editing, que es una versión que sirve para gestionar monogramas, texto, como muy bien podemos ver aquí en la descripción, y también nos sirve para modificar diseños. ¿Esto para qué lo querríamos? Por ejemplo, es muy recomendable que si tú tienes un diseñador externo o compras diseños, yo mismo hago diseños para muchos de mis clientes, es posible que ellos tengan esta versión del programa para que ellos puedan hacer cambios sin recurrir a mí. Si necesitan hacer un ajuste de colores porque el bordado usualmente se iba a hacer en una prenda negra, pero ahora se va a bordar en una roja y hay colores que, por ejemplo, el texto era negro y otros colores eran negros y necesitan hacer cambios de colores, aquí pueden modificar eso sin recurrir a mí o a la persona que le esté generando los diseños. Entonces es una buena versión de Wilcom por si vas a gestionar pero a no a diseñar desde cero. Luego está Decorating, que es una versión más pensada en personas que van a personalizar, es decir, a generar diseños de bordados de toalla personalizado para recordatorios para cumpleaños, para fiestas, de pronto a hacer logos de equipos deportivos de instituciones educativas personalizados con nombres. Entonces cada versión Editing tiene la versión que ya tiene las opciones que ya tiene el Lettering más las opciones de edición. Decorating tiene todo lo que tiene Editing, Lettering y tienen algunas opciones más. Y por último está Designing, que es la versión de Wilcom más completa. Es la versión que cubre todas las herramientas de Wilcom. En esto ya sí les digo que tiene herramientas que incluso yo hoy en día no manejo porque no lo veo necesario en mi flujo de trabajo y en lo que me piden mis clientes. Entonces, esta es la versión más completa y costosa de Wilcom. Entonces quiero que tengan eso claro. Aquí veo que estoy tapando, pero esta es la versión de Designing, que es la versión que yo les recomiendo tener para que prueben todo lo que tiene Wilcom. Esto no es una promoción pagada, que cabe mencionarlo. Simplemente quiero que tengan claro que si van a acceder a la versión de prueba, yo les recomiendo que accedan a esta, porque van a acceder a todas las herramientas y van a tener de pronto la opción de probar y decir, bueno, esta es una inversión grande, este programa es para mí o no es para mí. Por ejemplo, este tiene una opción de $750 al año, es un poco costosa. Tienen la opción de comprar la versión perpetua, es un poco más cara. Y también tienen, mira, aquí tienen la versión perpetua que cuesta casi $2,000 prácticamente. Entonces ven que es un programa costoso, pero significativamente y sin duda es el programa líder en el mercado. ¿Eso quiere decir que es el que recomiendo? No, o sea, hay varias opciones y todas se ajustan a sus necesidades. La que más se ajuste, esa será. Les recomiendo probarlo, sí, por lo menos los 14 días. Aquí en el programa les voy a mostrar la versión actualizada el día de mañana para que puedan ver las novedades que tiene el programa. Que sepan que Wilcom no sirve solo para bordado, también les sirve para generar diseños para pedrería. Esta pedrería que se coloca con cierto orden y luego se fija en la plancha y queda en esas opciones también las pueden generar en Wilcom. También hay máquinas que bordan lentejuelas, que cosen lentejuelas. Wilcom tiene opciones para diseñar para lentejuela, entonces es un programa bastante completo en ese sentido. Luis dice, yo accedí, profe, pero después de 10 días de prueba me deshabilitaron la edición de ángulos de objetos, pero sí me convenció, lo compraré. Ok, perfecto. Luis, si tienes la opción de comprarlo, definitivamente te puedo decir que es el programa líder y que pues si vas a dedicarte obviamente a ello para sacar el retorno de la inversión, que es una inversión relativamente grande, pues bien por ti. Y créeme que en el canal vas a encontrar información, no solo lo que ya he publicado, sino lo que voy a seguir publicando para que puedas dominar el programa y sacarle provecho, que es lo ideal.
Ahora, saliendo de Wilcom Embroidery Studio, que ya les expliqué cómo acceder a la prueba gratuita, que los recomiendo probarlo antes de comprarlo siempre, no lo compren directamente, pruébenlo. A lo mejor se dan cuenta que no es para ustedes, así que ojo, pruébenlo, aprovechen la prueba gratuita. Les voy a mostrar ahora otra opción, es de la misma empresa, Wilcom, pero el programa se llama Hatch. Hatch, a diferencia de yo quiero café, dice Al. Prepárate un cafecito para que puedas estar más pendiente de la... Ya los que siguen los directos ya sabrán que es prácticamente un meme del canal, yo estando tomando café, tomándome 1 o 2 tazas de café en el directo. Sin azúcar, por favor. Así que Hatch. Hatch, para serles honestos, es una versión bastante parecida a Wilcom, pero más amigable con el usuario. De hecho, vamos a ver si se los puedo mostrar acá. Yo tengo un video en el canal sobre Hatch, que vendría siendo este, bueno, pues obviamente dice Hatch. Entonces me aparece una publicidad, genial. Entonces este programa lo que tiene, y lo cual yo les recomiendo este programa, es que es bastante amigable con el usuario. ¿En qué sentido? Todo es muy visual en el programa. Es decir, a diferencia de Wilcom, aquí pueden ver muy fácilmente la simulación de las puntadas antes de utilizarla. Y aquí tiene una caja de herramientas un poco más visual. La caja de herramientas de Wilcom es menos intuitiva. La caja de herramientas de Wilcom es más parecido a Photoshop o a Illustrator. Los que vengan de otros programas de diseño ya saben más o menos cómo es. Es una barra donde encuentran cada uno de los iconos de las herramientas. Mientras que en Hatch los botones y las herramientas son un poco más grandes para que puedan ver una simulación y que para que puedan entender visualmente más de qué se trata las herramientas que van a utilizar. Entonces de esa forma es más fácil aprender Hatch, que funciona bajo la misma base de Wilcom, simplemente que es más amigable con el usuario. Ahora, quiero hacer una aclaración sobre esto. Hatch sí es un poco más fácil, un poco más sencillo y más amigable con el usuario, pero hay un detalle que si no puedo negarles. Yo trabajé con Hatch para hacer ese video y me resultó incómodo después de un tiempo, porque cada vez que quería hacer un proceso repetitivo me tocaba hacerlo manualmente en Hatch. Es decir, Hatch es muy bueno para diseños personalizados, pero si están haciendo una producción o son diseñadores de planta como yo, por ejemplo, que me toca hacer a veces 10, 15 diseños en un día, es tedioso trabajar con Hatch porque no está pensado en volumen profesional de esa intensidad. Está pensado más en ser amigable con usuarios que tienen un negocio y de pronto bordan algo, personalizan. Pero si ustedes no hacen más de 2 o 3 diseños o 4 o 5 diseños al día, Hatch es una buena opción. También es de pago, exacto, espíritu aventurero. Francisco, si no me acuerdo mal el nombre. Es una opción de pago también, pero es más económico que Wilcom Embroidery Studio. Y aparte de eso, como les comento, es más amigable con el usuario. Si ustedes no tienen una producción tan pesada de diseños, Hatch es una mejor opción que Wilcom Embroidery Studio. Por eso que les estoy mencionando de que tiene una curva de aprendizaje más básica, más sencilla. Wilcom le va a permitir hacer cosas más profundas y profesionales que Hatch no, pero tiene un grado de dificultad más alta y un costo mayor. Profe, buen día. A mí me lo instaló el Capitán Jackson para el embroidery, me imagino. Francisco, sí. Mira, yo tengo mala memoria para los nombres, pero ya me acuerdo de la mayoría de los nombres de la gente de mi comunidad. Entonces eso en cuanto a Hatch. Por ejemplo, aquí muestro, estaba haciendo, aquí en este video, que pueden encontrar en el canal, aquí explico en 4 o 5 minutos, que miren, de hecho este diseño que hice acá me veía muy diferente ahí, la cámara se veía muy diferente. En este diseño que explico acá, que muestro acá, es un diseño relativamente complejo, pero sí tiene esa facilidad de mostrarte la lista de color objetos y todos los detalles un poco más gráficos, más fáciles de entender y asimilar.
El jodido errante dice lo vivo, pero da muy buen resultado y en una herramienta ideal para acercarse a programas más complejos. Correcto. También mírenlo esto como que eh, podemos empezar por un programa un poquito más sencillo y ya si nuestras necesidades así lo requieren, si nuestro negocio o lo que sea que estamos emprendiendo así lo requiere, podemos migrar a un programa un poco más complejo, pero obviamente hay que arrancar por alguna base. Así que Hatch es una buena opción que recomiendo abiertamente. También tiene una prueba gratuita y esta prueba gratuita es por más tiempo, no 14 sino 30 días. Entonces para que se den cuenta de que es una versión viable, vamos a darle la opción de comprar a ver qué precios actuales están ahora en 2026, que sabemos que todo aumenta un poco y aquí se pueden dar cuenta que los precios son un poco más asequibles. Bueno, en algunas de las versiones. Esto tiene versiones igual que Embroidery Studio, es de la misma empresa. Organizer dice que es una introducción sencilla al bordado. Miren que este está todo traducido en español. Visualiza, cambios de colores, tejido automático. Esta es la opción que mencionaban anteriormente, que creo que el jodido errante fue quien la mencionó, que te ajusta la compensación y refuerzos para que el bordado, la tela y la entretela se fijen de forma de que el bordado no se descuadre o no haya problemas. Entonces tú puedes seleccionar, voy a trabajar algodón, franela, toalla, poliéster, y el programa va a darte unos parámetros base con los cuales va a tener un mejor resultado. Obviamente esto se puede profundizar y hacer incluso de mejor manera, pero para que sepan. Ahora, la versión Plus ya tiene fuentes adicionales, plantillas de monogramas. Muchas personas bordan monogramas, las iniciales en un pañuelo, una toalla. Esto tiene estas opciones. Y también te permite importar o descargar fuentes y que tú las puedas instalar, igual que lo hace Wacom. De acuerdo, aquí ven que esta opción cuesta $250. Lo que es Composer, que creo que esta es la versión que le sirve a la mayoría de la gente. Con esta versión de $600 la mayoría puede trabajar sin ningún problema. Si les soy honesto, la versión Digitizer, que ya cuesta $1000 y pico, considero que para comprar la versión Digitizer de Hatch les recomendaría más comprar la opción, regreso acá, de Wacom, Embroidery Studio, la opción Decorating. Creo que la versión Decorating de Embroidery Studio es mejor opción que la opción Digitizer de Hatch. Están al mismo nivel, por así decirlo, de más o menos de cuestiones, aunque puedes profundizar un poquito más en Embroidery Studio de Wacom, pero en precio sí siento que Hatch está un poquito alto en esta opción. Yo considero que esta de $600 de Composer es una buena opción, sobre todo para las personas que están empezando. Ahora, sé que hay mucha gente que dice, pero yo seguro quiero probar esto, estoy empezando. Tienes la opción de 30 días, hay tutoriales que puedes encontrar en el canal y también en otros canales de YouTube, que puedes ver otros canales de YouTube para instruirte y para que en esos 30 días digas, ok, vale, esto me sirve, esto no me sirve, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Ahora, si quieres ir más a lo seguro, hay una opción gratuita que yo la recomiendo ampliamente en el canal, y esta opción es Inkstitch. Inkstitch es un programa abierto o una extensión. ¿A qué me refiero con extensión? Para que los que no conocen, una extensión puede decir que es un software que funciona en otro o dentro de otro software. Es como un plugin, una adaptación. Funciona con un programa que también es gratis, que se llama Inkscape. Es decir, para poder utilizar Inkstitch tienes que tener instalado Inkscape. No es nada del otro mundo, no se preocupen. En el canal también tengo varios videos donde pueden ver sobre Inkstitch. Aquí enseño el uso básico de Inkstitch o cómo descargar el programa 100% en español. Si entran a mi canal, en la parte de videos van a encontrar eso. Además de que tengo horas y horas de directo en donde les muestro cómo utilizar Inkstitch. Aquí lo pueden ver. De hecho, si entran a la parte de cursos, les va a mostrar aquí el curso de Inkstitch. Y aquí pueden ver que hay 10 directos como de 3 horas cada uno, así que ahí tienen para entretenerse. Debo confesar que en los primeros directos no tenía mucho conocimiento del programa, pero considero que esa experiencia de prueba y error es bastante útil y válida para los que están empezando. Y de esa forma vean
que a veces lo que se muestra aquí en YouTube o en redes sociales es como si todas las personas que crean contenido son perfectos. Yo no soy perfecto, me equivoco, sobre todo en los directos, muchos los que han visto lo han vivido, y yo creo que esa experiencia de error también es importante, porque trato de encontrar una forma de hacerlo, me equivoco y aquí juntos buscamos una solución. Y considero que esa parte o esa forma de aprendizaje es más enriquecedora a que si yo vengo y saco un video y edito y les hago creer que hago todo perfectamente, que no es así, ¿de acuerdo? Entonces les digo, para que los que vean esos directos y vean que al principio me equivoco o tengo problemas con unas herramientas, puede que esos problemas los tengan ustedes también y vean una persona real viendo cómo salir y cómo progresar en ese programa. Eso es para que tengan en cuenta eso por si ven que me equivoco. De acuerdo. Ahora, InStitch. Estamos hablando sobre InStitch. Aquí dice los jodidos errantes: yo me acerqué a Hatch con la prueba. Durante el periodo de prueba me hicieron una oferta. Me dejó el precio definitivo en euros a 700. Oh, ok, perfecto. Tiene sentido. Probablemente, bueno, ya saben ese hack, que probablemente si accedan a la versión de prueba es probable que le hagan una oferta más económica para que compren el programa. Entonces ya saben ese pequeño truco que nos acaba de compartir aquí nuestro amigo. Me gustan tus directos precisamente porque se ve la honestidad en el desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Espero que eso se siga transmitiendo. De hecho, muchas veces, aunque sé que esto no tiene que... siento que dejo de subir videos tan frecuentemente porque estoy tratando en los videos, no en los directos, de hacerlo lo mejor posible, pero siento que a veces voy a tratar de subir más contenido sin estar tan preocupado. Lo importante es que el conocimiento les llegue y poderlo compartir con ustedes. Entonces no se preocupen en ese sentido, que voy a tratar de subir contenido más frecuentemente. Sigamos con lo de InStitch. InStitch, como les comenté, para los que no lo tienen descargado, tienen que descargar primero Inkscape. Si tienen dudas o necesitan ayuda en el proceso, como les comenté en el canal, tienen videos paso a paso de cómo instalarlo. En este video en específico, diseño bordado gratis en español, descarga InStitch 100%, cómo instalarlo, les muestro cómo instalar, y están los enlaces ahí también presentes, cómo instalar Inkscape paso a paso, y luego cómo instalar la extensión de InStitch. Entonces les recomiendo, para los que no hayan visto o tengan duda y necesitan ayuda paso a paso de cómo instalarlo, para no hacerlo acá y no gastarnos el tiempo del directo, vayan a ese video. De todas formas, si algunos de ustedes me lo piden, de pronto el feedback que me den, puede que el día de mañana muestre cómo instalarlos paso a paso, si ustedes están de acuerdo. Si no, podemos utilizar ese tiempo en otra cosa, ya en entrar al tema más puntualmente. Entonces ustedes me dirán, ¿de acuerdo? Pero que sepan que en este video tienen esa información. ¿Qué ventaja tiene InStitch? Aquí en este video de uso básico explico básicamente eso, luego de comernos la publicidad. Explico de una forma muy básica y sencilla sobre InStitch. Aquí pueden ver, esta es la interfaz de InStitch, aunque lo puedo abrir acá, pero vamos a aprovechar que tenemos el video aquí a la mano. Esta versión de InStitch está traducida al español. Nosotros colaboramos como comunidad a traducir esto. Algunos de ustedes me dieron feedback, me dieron información y hicimos las traducciones, y las personas encargadas de desarrollar InStitch nos permitieron actualizar. Ellos hicieron la actualización para que pudiéramos descargar esta versión, que de hecho nosotros somos la única comunidad que lo tiene disponible, porque esta versión no la han lanzado oficialmente. Entonces los enlaces que encuentran ahí son enlaces de descarga que nos dieron exclusivamente por haber colaborado con las traducciones. Entonces que sepan que tienen el programa traducido a español, porque usualmente está en inglés. Entonces InStitch es un programa muy básico, en el sentido en que trabajamos con vectores, objetos, trazar formas básicas y luego convertirlas a puntadas con estas opciones que tenemos acá, y con parámetros, que es algo muy común que se utiliza, la opción de parámetros, que para algunos es una pesadilla en InStitch. Pero que sepan que es totalmente viable, y de hecho yo he hecho programas, diseños totalmente en InStitch, los he hecho en directo, así que los pueden ver para que sepan que es una herramienta viable. De hecho, en la opción de bordado doble faz, yo mostré un bordado básico. No nos salió publicidad, qué milagro. Yo mostré un bordado básico que se puede hacer, para que vieran cómo se puede hacer en InStitch sin ningún problema. Vamos a mostrar la opción, a ver, vamos a adelantar mi propio video para ver aquí.
pero aquí yo les mostré cómo hacer un bordado, si no me equivoco. Creo que este no es, gente. Ya no conozco ni mi propio contenido. Hola, yo tengo problemas con Inkscape e Inkscape. Felipe Castelvi. Creo que vi un mensaje tuyo, Felipe. No lo he respondido. Tu disculpa, tengo bastantes mensajes por responder. Pero me pareció haber visto una pregunta o un comentario que estabas haciendo. Que estabas teniendo inconvenientes, que estabas siguiendo los pasos, pero no se te daba. Eso requiere paciencia, Felipe y gente. Les puedo decir con seguridad que requiere paciencia. Al principio es muy complicado. De hecho, en el primer directo pueden ver claramente cómo yo me equivoqué y hubo detalles que tuve que tener en cuenta, luego averiguar por mi cuenta y luego volver a de pronto hacer el directo con las ideas un poquito más claras. Entonces entiendo que se les va a presentar inconvenientes, pero mírenlos desde este punto. O sea, quiero que en lo posible, que sé que estamos hablando de bordado digital, pero es importante en el proceso de aprendizaje, en algo que puede ser tan frustrante, se los digo por experiencia propia. Esto puede ser estresante y frustrante, pero también puede ser divertido, entretenido y también llena mucho el poder hacer algo como un bordado después de todo el proceso y que quede bien, sobre todo cuando estamos en las fases iniciales. Pero esto puede ser muy estresante. Entonces yo les recomiendo a Felipe, a todos, que abordemos esto con un pensamiento de que el error es parte del proceso y créanme que va a ser muy presente en los errores. Yo sé que mucha gente que es perfeccionista no es un problema que uno sea perfeccionista, de hecho, pero al principio toca estar conforme, que es muy difícil, con aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje. De hecho, muchas veces incluso yo personalmente, siguiendo guías paso a paso, puedo cometer errores. Luego me toca volver y repetirlo porque un pequeño error a lo largo del proceso cambia totalmente el resultado. Entonces, en ese sentido, sí, paciencia. De hecho, esta opción de curso que estoy haciendo desde el principio puede ser un poquito más llevadero para personas que están empezando. Porque entiendo que a veces yo lanzo términos o comparto conocimientos y creo que todas las personas lo van a entender a la primera, pero llevo años trabajando en esto, así que lo que es usual para mí a lo mejor para otras personas no lo es. Entonces trataré de hacerlo lo más paso a paso posible y cuando ustedes tienen alguna duda pregúntanme y con gusto la voy a responder. Felipe dice, uno de tus videos de cómo hacer puntadas en Satín con el logo de YouTube, hice cada punto que decías en el video, pero la aplicación es súper diferente y ahí empecé con problemas en la extensión. Entiendo. Es que hay varias versiones del InkStitch. En ese directo estaba con la versión que todavía no estaba traducida al español. Esa la puedes encontrar buscando en la página oficial InkStitch. Ahora, con las que he trabajado los directos últimos es con la versión que nos proporcionaron, que ya está doblada a español, que tiene otras opciones. Entonces, depende del directo que esté viendo, entiendo que puedas llegar a ser confuso, ¿de acuerdo? Carlos, buenas tardes. Entonces, te hago esa aclaración, Felipe. Los primeros directos que hice, que puedes ver que está el texto de las opciones de InkStitch en inglés, es porque está esa versión que encuentras en la página oficial. Los directos que ya encuentras que tengo los parámetros y todo en español es porque estoy utilizando la versión nueva y esa versión, como es una versión beta, tiene opciones que la versión oficial que está lanzada de momento todavía no tiene. Es decir, estas versiones de la versión en español, las opciones son la versión de prueba de lo que van a lanzar ahora a principio de año, ¿de acuerdo? Entonces espero que eso ayude a resolver un poquito la confusión. Gente, lo que les iba a mostrar que se me pasó era aquí en esta, después de comernos una publicidad, nos muestra InkStitch. Este bordado que está acá, que lo hice en Wilcom, pero también lo hice en InkStitch. A ver si encuentro la bendita parte. Este bordado que ven acá lo hice en InkStitch, ¿de acuerdo? Y miren que le metí efectos para que se generara una división acá en las partes de las hojas para que se viera más agradable. Sé que esto es un diseño básico, pero precisamente para enseñar es algo bastante útil. Este diseño lo hice en InkStitch, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean que es viable bordar un diseño en InkStitch. De hecho, en este video
de diseño doble faz. Aquí estoy mostrando paso a paso cómo hacer ese diseño en InStitch y también cómo hacer el que les mostré, el del, si no me equivoco, bueno, no les mostré el diseño, cómo hacer el diseño del periquito ese que está doble faz, pero sí les mostré que era posible, ¿de acuerdo? No les quise complicar la vida con ese. Las herramientas están separadas de los parámetros y son muy confusos, sí. Sí, es que al principio entiendo que puede ser confuso. Pero igual vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros amigos de InStitch ahora con la nueva versión, ahora que saquen a principio de año, les estaré informando al respecto. Así que si no están suscritos al canal, aprovecho para hacer spam y les recomiendo que se suscriban, ¿de acuerdo? Para no perderse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada. De todas formas les digo, YouTube no siempre avisa. YouTube no siempre avisa. Entonces les recomiendo que estén pendientes del canal o también se unan al grupo de WhatsApp. Yo no estoy seguro si yo en este directo, vamos a revisar, si yo coloqué los enlaces. Voy a revisar aquí porque se me pasa. Lo que sí sé es que en el canal, cuando entren en el canal, en la información del canal, van a encontrar la información para que se agreguen al grupo de WhatsApp, al canal de WhatsApp, perdón. ¿Por qué canal? Porque ustedes no pueden comentar ahí, simplemente pueden reaccionar, pero yo comparto ahí a veces cuando subo video o algo por el estilo. Sí, en la descripción pueden encontrar el canal de WhatsApp. Miren, aquí les comparto para que vean. Encuentran el enlace del canal de WhatsApp y encuentran el enlace de este grupo exclusivo que es el grupo de correo electrónico. En ese grupo, creo que estoy tapando los enlaces seguramente, en ese grupo de correo electrónico ahí publico cosas de vez en cuando. Ahorita mismo no estoy muy activo, pero ahí les informo cuando YouTube no les informe, hey, subí video nuevo, o hey, miren, salió una nueva versión de InStitch para que puedan instalarla. Y entonces eso está ahí disponible, e incluso también el canal de WhatsApp para que puedan estar pendientes. Somos más de 1000 personas en el canal de WhatsApp ya. Gracias por el apoyo, gente. Y ahí publico cosas a veces que de mi día a día, trabajos que hago. Entonces publico más frecuentemente en el canal de WhatsApp y voy a publicar más frecuentemente ahí. Entonces InStitch, para que vean que es totalmente funcional, ese bordado lo hice en InStitch y bordó súper bien. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ya saliendo de la parte de los programas, yo veo aquí mis notas por si no se me está escapando algo. Ya saliendo de la parte de los programas, quiero decirles que en el proceso de bordado muchas veces hay detalles que se nos escapan. Anteriormente les estaba diciendo que el bordado, el diseño para mí cubre el 40%. Dice, existe el beta para usar el Inkscape. O sea, la versión en español que está disponible, ya te muestro nuevamente. La versión en español que nosotros utilizamos es una beta. Es una versión de prueba. Mira, aquí te comparto pantalla. En este video, que si tú vas aquí a mi canal, entras a videos, encuentras este video. Si tú entras ahí, no apareció publicidad, qué bien. Encuentras los enlaces en la descripción. Descarga Inkscape y descarga InStitch en español. Esta versión de InStitch que está aquí es una versión beta. Por eso la encuentras en este enlace de GitHub, que es la plataforma que utilizan para probar y publicar las versiones de prueba los desarrolladores de Inkscape y de InStitch, perdón. Entonces aquí encuentras las versiones. Yo en el video explico qué versión es la que tienes que descargar acá, pero que sepas que esta es una versión de, aquí dice pre-release, pre-lanzamiento. Es decir, esta es una versión de prueba de la versión que van a lanzar ahora este año, pero tiene las actualizaciones de los subtítulos, las actualizaciones de las traducciones en español que nosotros le hicimos, ¿de acuerdo? De Inkscape, sí, en el mismo video te deja la opción de ir a descargar Inkscape en la página de inkscape.org. Tú puedes reinstalarla, puedes desinstalarla y puedes reinstalarla, sí, para Windows. Puede llegar a tener conflictos con Windows 11, ojo con eso, porque todavía no ha salido la versión más nueva, ¿de acuerdo? Puede que la versión más nueva ya esté disponible sin ningún problema para Windows 11. Y sí, lo puedes reinstalar. Y si ya tienes instalado el normal, lo puedes reinstalar. Te recomiendo seguir el video donde te muestro aquí el paso a paso, porque hay una configuración que tienes que hacer para que reconozca los subtítulos. Para que reconozca
las traducciones a veces no las reconoce por defecto, entonces vas a tener que hacer una configuración que en ese video específicamente muestra. Entonces recomiendo a los que los van a instalar por primera vez, vean ese video y sigan el paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencionaba, a menos que haya alguna otra duda del programa o de los programas, díganme. Como les digo, mañana vamos a profundizar al respecto. Esto es a modo de introducción, de mapa mental, para que sepan lo que vamos a profundizar en los demás directos y que sepan que no va a ser tanto hablado aquí, sino que voy a ya mostrarles más. Esto es como una introducción para que tengan un mapa mental y decir, vale, sí, esto es lo que necesito, voy a invertir mi tiempo esta semana para verme los directos o no. Entonces, que sepan eso, y les voy a mostrar en estos días de la semana ya un poco más materiales, más bordados, más diseños en pantalla, más haciendo el proceso yo aquí compartiéndoles pantalla, ¿de acuerdo? El problema es la actualización de Windows 11, es un gran problema, y no solo para InStitch, sino para muchos programas. Da mucho conflicto. Entonces, gente, como les había comentado y como ya aquí me puedo durar horas hablando, pero no se preocupen, no va a ser el caso, voy a resumirles. Ya va 1 hora de directo, planeo extenderme media hora más solamente, ¿de acuerdo? Entonces, mi gente, después del proceso de tener el programa de bordado y generar el diseño, hay varias cosas que les voy a enseñar en el proceso de digitalización que tengan en cuenta. Pero tengan en cuenta una cosa, voy a enseñarles desde lo básico, porque lo importante es tener, en cuestiones de marketing y ventas, hay una cosa que se llama producto mínimo viable. Y les voy a mostrar un ejemplo de eso, de una empresa que es súper exitosa. En cuestiones de diseño vamos a empezar por lo básico, porque muchas veces queremos hacer diseños súper complicados. Jamás les recomendaría a una persona que esté iniciando empezar por un diseño como este. O tampoco les recomendaría, tengo un video en el canal que seguramente muchas personas no lo han visto, donde hago un retrato bordado. Jamás recomendaría a una persona iniciar por eso. Entonces necesitamos iniciar por un producto mínimo viable. Vamos a ver si encuentro aquí el video. Aquí les muestro ahí de rapidez como para que tengan algo de perspectiva y como les sirva también de inspiración. Este es un retrato bordado que hice de mi abuela, descanse en paz. Entonces hice este retrato bordado, se lo regalé a mi mamá para su cumpleaños. Y aquí muestro, aunque no muestro el paso a paso, sí muestro de pronto el proceso al cual estaba desarrollando el diseño. Esto fue con Wilcom en Project Studio, la selección de colores y luego el proceso de bordado como tal. Ahí anotando el orden de colores, que es muy importante, la entamorada con el aro y el proceso de bordado. Este diseño jamás se lo recomendaría hacer a un principiante. En los tonos de la piel y el cabello tiene degradados y otro tipo de cosas. Entonces, que sepan que este tipo de bordados es posible, es algo que se puede hacer, es complicado. De hecho, este tipo de productos es muy rentable. De hecho, miren, la cámara no le hace justicia a lo bien que se veía ese bordado en la vida real, pero jamás les recomendaría empezar por ahí. Quiero que tengan una visión un poquito más centrada y clara de las cuestiones. Para poder rentabilizar el bordado no es absolutamente necesario llegar hasta ese punto de especialización. No se ve en pantalla, perdón. Perdón, mi gente. Aquí en este es que tengo los comandos cortos de la cuestión del directo, pero tenía rato que no hacía directo, ya estoy frío. Aquí, disculpen, gente, gracias Luis por comentarme. Hice el proceso de diseño de un bordado, de un retrato bordado. Y aquí les mostré en ese video el proceso, lo van a encontrar en el canal, de cómo se ve, cómo se realiza. Lo hice en Will con todos los detalles que hay que tener en cuenta. Y aquí está el resultado final, que como les digo, no hace justicia como se ve aquí a como queda realmente. Que ahora aquí me aparece una bendita publicidad. Entonces, que sepan que es algo que es totalmente viable, hacer un retrato o bordados como este, de ese nivel de calidad, pero no es algo que recomendaría para empezar. ¿Qué recomiendo yo para empezar? Aquí tengo un ejemplo de un negocio que es totalmente rentable. Sigo este canal desde hace un tiempo. Tienen un canal de YouTube, TikTok, Instagram creo que también. Es una empresa que se llama Soulmate Customs. Está en Estados Unidos. Es irrelevante que esté en Estados Unidos. El detalle es que esta empresa, que gana millones,
literalmente, esta empresa solo borda corridos, solo hacen diseños con puntada de corrido. Esta es una puntada que es prácticamente, asegurándome, voy a asegurar, se ve en pantalla, voy a asegurarme que se ve en pantalla. Este es un bordado que prácticamente es solo corrido. Es decir, de hecho vamos a cambiar a que se vea a pantalla completa para no destruir yo ahí la visión. Pespunte, eso parece una puntada de la puntada plana que hace la máquina de coser. Y esta tienda borda solo ese tipo de diseños. Las personas mandan fotos y ellos bordan ese tipo de diseños en prendas. Y ese es su producto. Si se dan cuenta, el nivel de diseño que toca tener para hacer un diseño de estos no es tan avanzado. Es un nivel básico. Obviamente tiene claro, hacen estos productos también en otros tipos de placas grabadas, etcétera. Pero su fuerte son bordados. Aunque aquí ellos venden prácticamente paquetes. Ahora no me aparece. Ah, miren, otro ejemplo de bordado. Toman las fotos y básicamente eso es su producto. Tomar un recuerdo de una persona y colocarlo en una prenda de vestir, en un morral, en un bolso o en una placa. Entonces, si se dan cuenta, hay formas de que solamente conociendo cómo hacer bordado de corrido, que créanme que eso en unas cuantas sesiones se los puedo enseñar sin problema, ustedes pueden generar un producto mínimo viable. Y cuando les digo producto mínimo viable, es que ustedes buscan Soulmate Customs y van a encontrar videos de otros canales de YouTube que hablan sobre empresas en inglés, pero hay subtítulos y muestran cómo creció esa empresa. Ahorita mismo tienen una fábrica completa dedicada solo a producir eso. De hecho, les voy a mostrar acá, porque aquí podemos encontrar su página web. Les recomiendo que investiguen. Esto los puede motivar o darle una visión amplia de que realmente, vamos a compartir pantalla, que seguramente aquí en su página de YouTube, aquí encuentran sus otras redes sociales y aquí le di clic para abrir su página web. Que sepan que ellos venden muy bien y de hecho son famosos porque ellos comparten su contenido en redes sociales, suben en TikTok, en YouTube. De hecho hay clientes que les piden, yo quiero que hagan un video de mi orden, porque por ejemplo hay gente que se toma una foto o tiene una foto de un ser querido, le manda a hacer algo para rememorar ese ser querido con una frase, y los clientes quieren que su producto y su proceso o su pedido aparezca en las redes sociales, y estas personas publican en YouTube, en shorts o en videos verticales esos pedidos. Entonces, para que se den cuenta, pueden ver los precios aquí. Por ejemplo, tienen una hoodie, que sería una, como les dicen en otras partes, no quiero decir chaqueta porque en México eso significa otra cosa, una chamarra con capucha, cuesta $60, y eso que está con descuento con el bordado. Y estos bordados son bordados que se bordan muy rápido. Miren este bordado también, $59 dependiendo de la prenda. Miren que hacen paquetes con las placas. Han aparecido en televisión, canales de televisión mostrándolos, y se dan cuenta, es un producto que es bastante básico. No se necesita un conocimiento tan amplio para llegar a hacer ese producto. Esto más bien, el fuerte del negocio radica en el marketing. Quiero que esto sirva de pronto para quitar un poquito las barreras mentales de yo tengo que diseñar de esta forma, si no aprendo a diseñar el programa al 100%, si no aprendo a hacer un retrato bordado, si no bordo con esta calidad, entonces no puedo empezar. No. Es viable. Obviamente todo depende de cuáles sean sus expectativas, qué proyecto tengan, pero que sepan que proyectos como los de Soulmate Customs son proyectos 100% rentables y son una empresa bastante sobresaliente con un producto mínimo viable que de hecho borda rápido porque es este tipo de puntadas. En España se dice sudadera. Gracias, Carlos. Entonces, con esto quería darles ese ejemplo. Tengan en mente que es algo que es viable. Prueben también, puede ser una muy buena idea probar con ese tipo de productos, porque al fin y al cabo las personas, los recuerdos es algo que es invaluable. Entonces una persona que quiera tener un recuerdo de una foto, de un ser querido, de una mascota, puede ser algo que se puede vender muy fácilmente, y aparte de eso están brindándole en cierta forma alegría a esa persona de poder adquirir ese producto personalizado. Tengan en cuenta que también a veces
Muchas empresas de bordado no bordan a menos que sean cantidades, entonces una muy buena forma de viabilizar que esas personas obtengan ese producto y ustedes puedan monetizar su arte es a través de productos sencillos personalizados como estos, ¿de acuerdo? Así que yo sé que hablo aquí como de negocio y ventas, yo sé que algunos a lo mejor lo quieren solo como forma de entretenimiento o algo personal para hacer para sus familiares, etcétera. Está bien, pero para igual ahí les sirve de idea también. Entonces, mi gente, hay un canal que yo también sigo, que les recomiendo en dado caso. No solamente les voy a recomendar que vean mi canal, hay varios canales de YouTube que son bastante buenos. Hay un canal, Ángela Yasmina, creo. Vamos a compartirles aquí un canal. Este canal también se los recomiendo. Pueden verlo con subtítulos. Ahorita mismo YouTube tiene cuestiones de subtítulos automáticos. Esta chica de Estados Unidos tiene su negocio de bordados. No usan muchos colores, excepto Espíritu Aventurero. No usan muchos colores, esa es la ventaja. Es un producto bastante sencillo y rentable, porque piensen que hay bordados que pueden tardar media hora, una hora bordando, pero estos bordados pueden salir en unos cuantos minutos. Y los diseños también se pueden hacer rápido. Obviamente hay cosas que hay que tener en cuenta, pero se pueden hacer rápido. Este canal también se los recomiendo para aquellos que quieran buscar información, empaparse un poco, para los que están empezando sobre todo. Esta persona tiene un negocio de bordado, bueno, ya no solo de bordado en Estados Unidos, y es un negocio familiar, tiene varias máquinas de bordado. Empezó en pequeño con una sola máquina bordadora. A la gente le gusta ver estos ejemplos de empezar pequeño y luego crecer. Entonces se los recomiendo mucho. A mí me gusta bastante el contenido que sube ella, sobre todo porque no se ve preparado ni perfeccionado. Es más bien, hola, le subo, aquí salió y eso quedó y así lo publico. Entonces es bastante bueno que puedan ver ese ejemplo, sobre todo para las personas que están empezando o quieren buscar ideas de cosas que hacer. Aquí pueden ver que ella hace diseños personalizados para fiestas y eso, y los vende a través de su tienda online. También da consejos sobre cómo tener inventario y todas esas cosas de cosas que le han pasado ahí en su negocio. Así que es algo que me gustaría compartir. El día sábado profundizaré más en ejemplos como estos, para que ustedes puedan verlos, ¿de acuerdo? Porque creo que es algo que es muy bueno, que tengan una perspectiva de que hacia dónde puede transformarse esto. Tampoco quiero venderles la moto, como dicen en España. No quiero decirles de que se van a volver millonarios haciendo bordados, porque no es así. De hecho, voy a hablar un poquito más en profundidad ahorita en 2 minutos de que el negocio del bordado ahorita mismo, siendo totalmente honesto, va un poco en declive. Es mejor ser realista y racional al respecto que decirles que esto es el mejor negocio del mundo, se van a volver millonarios. No, el negocio del bordado va un poco en declive, pero también es verdad que también he percibido que mucha gente se está aburriendo un poco de los estampados baratos, de los estampados que después de unas cuantas lavadas se dañan. No estoy criticando el estampado, yo también personalmente hago estampado, o tengo conocimiento, hacía estampados en mi negocio cuando tenía un punto físico, pero que sepan que de pronto no es que vaya a haber un resurgimiento y un boom donde esto va a ser el super negocio, pero sí puntualmente hay personas que se ven más atraídas hacia este tipo de productos. No lo hablo en cuanto a producción por cantidad, sino de pronto a lo del tema de personalizados, es donde creo que está el foco actualmente de este negocio. Entonces, las ideas de negocio son también muy importantes. Yasmina es un canal que también sigo y trabaja muy bien. Me alegra saber que la sigue. Y Carlos se está riendo. ¿De qué te estás riendo, Carlos? Comenta. Entonces, mi gente, vale, bien, eso. Voy a volver a mis notas aquí porque ya me estoy yendo por las ramas. En cuanto a la cuestión del bordado, y sobre todo lo que mencioné, que vamos a tratar en profundidad el día viernes, es el tema de ajustes. Ya he mencionado anteriormente que en el canal tengo un video, que yo soy muy incisivo con esto. Ya me tengo que haber puesto, ¿cómo se dice? Aquí le decimos canzón en Colombia. No sé cómo le digan, que ya estoy insintiendo con lo mismo, que ya me vuelvo molesto. Este video que de 2 errores que arruinan tus bordados y cómo solucionarlos es un video bastante técnico. Considero que es un poco avanzado. Sé que a mucha gente le da dolor de cabeza ver ese video. Creo que es el video
más decisivo, cuando estás en un punto intermedio que puede cambiar el resultado de tu bordado, les recomiendo que le echen un vistazo. Si se les hace muy pesado, luego meses más adelante, cuando ya estén en un punto más avanzado, échenle otro vistazo, porque aquí realmente muestro ejemplo real. Voy a compartir pantalla porque seguramente no estoy compartiendo pantalla. Ahí. Aquí en este, de hecho voy a dejar la intro del video para los que no los hayan visto. Que los diseños para bordado se vean perfectos en la pantalla, pero al momento de bordar el resultado sea este, es bastante molesto. Pierdes tiempo, paciencia y dinero. Yo también pasé por eso cuando empecé, pero a lo largo de estos 16 años que llevo diseñando y bordando, he aprendido una serie de pasos para solucionarlo. En este video voy a compartir contigo esos pasos con ejemplos reales. Y te aseguro que si los aplicas a tus bordados, esto no te volverá a pasar. Entonces, gente, en este video pueden ver cómo, con un ejemplo real, les muestro cómo un bordado puede pasar de verse mal a hacer correcciones. Este es el diseño como lo tenía el diseño en el programa, ¿verdad? Entonces esta cosa fea, perdonen la expresión, fue el resultado final. Entonces, básicamente en este video les explico los procesos, los errores que sé que cometí a propósito, para que ese bordado, ahí les muestro cómo en mi época de estaba joven, cómo trabajaba, como siguiendo este paso a paso que muestro en este video con ejemplos, pueden lograr que ese bordado se vea así, como está en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, que sepan que aquí les muestro todas esas recomendaciones y todo ese proceso. Para que sepan, es un video que le tengo mucho cariño, me tomó como un mes hacerlo. Parece mentira que uno pueda tardar un mes en hacer un video, pero sí, me tardé como un mes hacerlo. Entonces les recomiendo que lo vean. Parte de estos conocimientos que les mostré en ese video, vamos a profundizarlos el viernes. Y sí, Francisco, vamos a seguir la transmisión en este mismo horario. Porque, bueno, de hecho creo que es el que le funciona a la mayoría. No, a menos que la mayoría de comentarios me digan que otro horario funciona mejor, lo puedo llegar a cambiar, porque al fin y al cabo este canal es de ustedes. Así que ustedes pueden opinar y me pueden decir, ¿de acuerdo? Que sepan que voy a tener en cuenta lo que me dicen. Obviamente lo que opine la mayoría. Yo publiqué en su momento una encuesta y creo que este horario fue el que ganó por mayoría. Entonces, gente, en cuanto a los ajustes que se pueden hacer en el bordado, que vamos a profundizar el día viernes, cuando algo así les pase, que les aseguro que a muchos de ustedes les ha pasado algo así, o que la aguja le rompe hilo en el momento de la máquina de bordar, o que sale hilo blanco arriba, todos esos problemas vamos a mostrar cómo solucionarlos, para que ustedes sepan cómo abordar esto. Ahora les digo, todo esto es difícil absorberlo de golpe, entonces esto es algo probable que tengan que reverlo, ¿de acuerdo? Y sé que muchos de los que están acá ya tienen conocimientos avanzados y esto lo saben, espero que no se aburran, espero. Pero que sepan que de todas formas a dar un repaso en cuanto a estos temas no está nada mal. Algo que quiero que tengan claro es que cada día que vayamos trabajando, por ejemplo el día martes, voy a dejar material descargable en la descripción de los videos, de los directos. Es decir, el día de mañana, cuando estemos trabajando, vuelvo a mis notas porque tengo memoria de pájaro, sobre diseño, les voy a dejar algunos diseños y ejercicios que ustedes puedan hacer descargables para que ustedes puedan trabajar y ya llevar esto no solo a la teoría y solo ver de forma pasiva el video, el directo, sino también llevar a la práctica lo que vimos ustedes en sus casas, en su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces que sepan que esto va a ser una dinámica que vamos a tener aquí. Sé que hoy de pronto mucho bla bla, pero creo que era necesario esta introducción, sobre todo para los que van a ver esto por primera vez. Necesitan todo este contexto. Pregunto para preparar un café, ya que hoy todavía no tomo. Bueno, me estoy mal pasando. Ok, sí, a esta misma hora para que tengas el café preparado. Entonces, gente, que sepan que les voy a dejar en la descripción, no de hoy, de cada día, martes, miércoles, jueves, según el tema que estemos tratando, material descargable para que puedan practicar y tenerlo presente y ustedes repasar y volver a ese conocimiento y ponerlo en práctica, porque al fin y al cabo ver videos solamente pues sirve,
Es una forma de divulgar, de aprender la persona, de tener conciencia, generar ideas, inspirarse, motivarse, pero que obviamente necesitan ponerlo en práctica. Entonces, he diseñado una serie de ejercicios para que ustedes lo vayan a poder descargar y los vayan a poder hacer. Van a estar disponibles en cada uno de los directos correspondientes para que puedan descargarlos y ponerlo en práctica ya cuando hayan visto la teoría y les haya ejemplificado acá, ¿de acuerdo? ¿Qué más quiero comentarles, gente? Que ya este directo ya no lo voy a hacer más largo porque al fin y al cabo es una parte introductoria. Ya les voy a dejar espacio para que ustedes me hagan preguntas, ¿de acuerdo? Para responderlas. Pero lo último que les quería comentar antes de pasar a eso es que en el canal, este canal, si eres nuevo o si ya llevas rato siguiéndome, estamos trabajando lo del bordado digital. Mi motivación es democratizar el conocimiento sobre el bordado digital que yo no pude tener en mi época cuando estaba empezando. Entonces la idea es que todos puedan acceder a este conocimiento totalmente gratis. Yo no voy a publicar cursos en los cuales voy a cobrar, porque considero que a mí personalmente, yo entiendo que el que haga cursos y cobre por ellos me parece genial, pero yo no quiero que una persona pueda acceder a un conocimiento o un curso que yo dé y otras dejarlas por fuera. Sobre todo porque si yo publico cursos pagos, sé que obviamente indirectamente descuidaría el contenido que voy a publicar acá, o diría, esto no lo voy a publicar gratis, mejor lo meto en el curso pago. Yo quiero aquí compartir mi conocimiento 100%, mis errores también, y entonces un curso pago no va con el sistema de monetización que va acorde a la motivación y a la meta que yo tengo con este canal, que es compartir este conocimiento con ustedes. Obviamente, para poder hacer esto viable, esto sostenible a lo largo del tiempo, yo tengo que hacer esto rentable. La monetización de YouTube ha sido una ayuda, un apoyo, pero la monetización de YouTube en un canal que tiene visualizaciones, pero que los videos no alcanzan miles o millones de visualizaciones, es bastante baja. Actualmente yo publiqué ahora fin de año en mi canal de WhatsApp y en el correo electrónico que estaba ofreciendo asesorías para aquellos que de pronto no tienen la paciencia de verse un directo de 3 horas y quieren ir al conocimiento puntual. Entonces les estoy ofreciendo, para yo poder dedicarme a tiempo completo también a esto, asesorías personalizadas. He tenido algunas asesorías con algunas personas donde por 1 hora ellos me hagan preguntas puntuales. Mira, se me presentó problemas con este diseño, yo pueda compartirles pantalla, corregírselos y explicarles por qué pasó y solucionarlo y responder todas sus dudas e inconvenientes. Entonces estas asesorías se pueden programar escribiéndome al correo electrónico. El correo electrónico lo pueden encontrar en las descripciones de mis videos. De hecho, sí, está en las descripciones de mis videos. Miren aquí, comparto pantalla. Aquí pueden encontrar el correo electrónico en las descripciones de mis videos. O también en mi canal, por lo general, siempre se encuentra. Pueden ir a la parte esta de más. Y aquí les pide ver dirección de correo electrónico y ahí pueden escribirme a mi correo electrónico. Los que no los tengan, ¿de acuerdo? Entonces, que sepan que pueden acceder a estas asesorías. Con esto no pienso reemplazar y dejar de lado lo que enseño en YouTube. Es una forma de complementarlo y yo entiendo que hay personas que tienen negocio, más que todos los que me han contactado, es porque tienen negocio y no tienen tiempo por su negocio de estar viendo directos de 3 horas, 2 horas, sino que dicen, no, Johan, a mí se me presentó un problema puntual, me pasó este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Ok, este es un problema de extensión y lo vas a solucionar de la siguiente manera. Pruébalo, dime cómo si te solucionó y si no, miramos cómo solucionarlo. Entonces eso es lo que ofrezco en las asesorías y tutorías. Por lo general son de 1 hora, tienen un costo de $15, pero sí les digo que son enfocadas y personalizadas, persona a persona, aquí por videollamada individual. Entonces de esta forma pueden apoyarme también a que pueda dedicarme esto a tiempo completo y traerles más y mejor contenido gratis para todos. Esto no afecta la información o el contenido que comparto aquí gratuitamente en YouTube, más bien es un apoyo y una forma en la cual puedo dedicarme a esto a tiempo completo, que es mi objetivo este año. Entonces quería compartir esa información con ustedes. También quería decirles que la gente se puede también convertir miembro del canal. Es una forma
de apoyar el canal. Simplemente ustedes tienen la opción de unirse como miembros. Si ustedes ingresan al canal, pueden ver la opción unirse y ahí les va a pedir una opción donde ustedes pueden hacer un pago mensual para apoyar el canal. Esto no es obligatorio, aquí no estoy presionando a nadie para que haga esto, simplemente que las personas que están en la condición de y quieran apoyar a que podamos seguir creando este contenido más frecuentemente, porque quiero publicar más frecuentemente y poder invertir y hacer mejores videos y mejores directos, podamos hacerlo de forma constante y gratis para todos. Si desean apoyar al canal, les agradezco mucho. De hecho, quiero agradecerles a las personas que son miembros del canal. Voy a buscarlo aquí para darles su respectivo agradecimiento, que se lo merecen. Ahorita mismo hay 4 personas que son miembros del canal. Entonces, quiero darles su respectivo agradecimiento. Entonces aquí les muestro a Fede Morichi 9000, le quiero dar agradecimiento por ser miembro del canal, por apoyarlo. A Anatolio Gutiérrez, a Mario Zapata Cantú y a Ideas Pink por ser miembros del canal desde hace varios meses. Estoy bastante agradecido porque se han desprendido económicamente, que no tienen necesidad. De hecho, esta parte a mí me genera un poco de conflicto porque no me gusta solicitar ese tipo de ayuda. Espero que los que lo hagan es simplemente porque les nazca de ustedes. Con esto tampoco les digo voy a enriquecerme ni nada, simplemente que me gustaría hacer esto de tiempo completo y necesito hacerlo sostenible de una forma u otra. Esto mientras la monetización aumenta, porque cuando la monetización del canal sea suficiente, créanme que hasta desactivo la opción de miembros porque no lo veo necesario solicitar dinero de absolutamente nadie si el canal ya vota ese dinero que sea necesario para hacer esta actividad. Así que gente, no hablo más, no hago más spam de esto. De hecho me siento muy cómodo hablando al respecto. Si tienen alguna duda o pregunta cerca del curso, cerca de cualquier cosa, les doy unos minuticos para que me hagan las preguntas y con gusto les respondo. No sin antes enviarles la invitación a ustedes de que nos encontremos el día de mañana a la misma hora que empecemos el directo, porque el día de mañana vamos a tratar sobre los programas de diseño y ya vamos a mostrar más específicamente y aquí en pantalla mostrando cómo trabajo en los programas de diseño. Les voy a mostrar la última versión de Wacom para que la puedan ver, vean las novedades que trae, qué diferencia trae, si vale la pena o no, vean cómo se diseña básicamente, algo sencillo ahí, y también en InStitch y Hatch respectivamente. Entonces espero que se conecten el día de mañana. Va a ser un poco más didáctico y más en profundidad y más al tema de lo que hemos hablado el día de hoy. Gracias, dice Judith Miranda. Gracias a ti, Judith. Let's Bull dice denle like y compartan. Perfecto. Carlos, eres un artista. Gracias, Carlos también. Nada más agradecer, gran trabajo. Gracias, el odio errante. Muchas gracias, gente. Luijo dice: profe, das clases privadas, me gustaría que revisaras el diseño que realicé si ves observaciones. Luis, claro, como mencioné, escríbeme al correo electrónico y ahí te envío la información de mi página web. Obviamente hablar antes por correo electrónico para quedar claro. Cuesta $15 la hora. Esa hora es totalmente tuya. Tú puedes decidir si quieres que te corrige y te comparta pantalla mostrándote cómo te corrijo el diseño, dándote sugerencias. Me puedes hacer preguntas. Muchos me han dicho cómo se hace bordado en alto relieve, esto porque me sale así mal, qué tipo de aguja debo utilizar, todos estos detalles. Idealmente les digo, para aprovechar muy bien el tiempo de estas asesorías, mándenme por correo electrónico fotos, exprésenme cuál es el problema que está ocurriendo para yo tener toda la información clara antes de agendar la videollamada, la tutoría, la asesoría, para que podamos aprovechar muy bien su tiempo. Al fin y al cabo están pagando por ese tiempo y quiero que se lleven lo mejor posible en esa asesoría y que se resuelvan todas sus dudas y sus problemas, ¿de acuerdo? Judith Miranda dice: yo quiero la asesoría personal, por favor. Perfecto, Judith, te invito a que en la descripción del directo o en la información del canal accedas a mi correo electrónico y ahí me escribas, me proporciones información de qué es lo que quieres. Por ejemplo, no quiero empezar de cero, quiero que me expliques sobre esto, quiero utilizar este programa. Bien, perfecto. Siempre digo, por favor, antes de las asesorías, de comprar cualquiera,
quiero tener la información completa para personalizar esa asesoría a las necesidades de la persona. Les voy a compartir el correo electrónico para que lo tengan, ¿de acuerdo? Cambió mucho Wilcom con la nueva versión, dice Espíritu Aventuro Biker. Si ya lo probaste, es bueno. La verdad es que no ha tenido muchos cambios Wilcom últimamente. Espero que en verdad esto sea un poquito mejor para los usuarios. Vi algunas de las funciones y de hecho compartí en el canal de WhatsApp cuando ellos estaban publicando los videos al respecto. Ya les comparto. Me estoy quedando sin voz, gente. Vamos a tomar agüita porque no solo se puede tomar café. Ya les comparto mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Roberto. Hola Johan, Roberto desde Argentina te saluda. Gracias Roberto, un saludo hasta Argentina. Luis José. Profe, y también puedo darle el diseño para que lo bordes por mí y revisar cómo queda. Estoy ahorrando para mi primera bordadora. Puede ser viable en la asesoría. Lo que sí recomendaría entonces en la asesoría es que me mandaras la información cuando agendemos la asesoría. Ojalá yo tenerlo bordado para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Es viable, no lo veo mal. Siempre y cuando no sea un diseño de 50.000 puntadas que demore bordando toda la vida, está bien. Me parece viable. Pronto te contactaré, profe, que tengo varios diseños, igual le seguiré viendo. Perfecto, me parece excelente. Gente, les voy a compartir el correo electrónico para que lo tengan a la mano y no tengan de pronto que buscarlo. Aquí se los voy a compartir en la misma transmisión. Aquí se los comparto, gente. Ese es mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Ahí les comparto el correo electrónico. Dice, pregunta: a futuro, es que tengo dudas sobre los contornos, sobre su grosor, no sobre su densidad, es lo que me cuesta. Podemos manejar eso. Hay valores, hay un valor que se llama compensación de tire, aparte del grosor de la columna que podemos modificar, pero hay un valor que se llama compensación de tire que puede justificar el grosor de un borde. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿de acuerdo? Profe, también da asesoría a personas que estamos empezando. Nakarit, ya tiene, creo que te he visto varios comentarios, te he visto en vivo en el canal, me parece. Ese nombre ya me suena. Sí doy asesoría a personas que están empezando. Lo único que pido, y esto es para asegurar la satisfacción de la persona y que aprovechen su tiempo y la inversión que están haciendo por la asesoría, es que me escriban específicamente qué conocimientos tienen o de qué les gustaría aprender o por dónde les gustaría empezar, porque una asesoría de 1 hora para abarcar todo se diluiría mucho el conocimiento y terminarías aprendiendo nada. Entonces me gustaría que la persona me escribiera y me diera contexto para ahí sí yo, ok, vale, podemos aprender esto, podemos tener una conversación por correo para obviamente definir eso antes de que pagues o de que agendes la asesoría, ¿de acuerdo? Eso sí me gusta siempre tener las cosas claras antes de generar un compromiso. Ok, agradecido por su tiempo, dice Luis, disposición de compartir sus conocimientos, Dios lo bendiga por eso, gracias Luis. Así que, gente, ya son las 10:32, creo que ha sido suficiente por hoy. Agradezco su asistencia. Desde diciembre entré a ver sus videos, gracias Nakarit. Entonces creo que he visto tus comentarios, me parece, porque es que me suena el nombre. Agradezco su asistencia, ha habido bastante gente el día de hoy. Sé que muchos lo van a ver en diferido. Sé que hoy no les aporté el gran valor, pero sí esta promesa de contexto de que esta semana vamos a trabajar duro. Igual, como les digo, vamos a avanzar paso a paso porque no quiero abarcar mucho y que se me saturen, sino que quiero que lo que veamos les quede claro, lo aprendan y lo puedan aplicar de verdad. Y como les digo, tengan paciencia esta semana, que definitivamente cuando termine este curso van a tener posibilidad de ver más claramente lo que es el bordado digital y sobre todo cómo tener una mentalidad en la cual pueden decidir el camino que van a seguir en cuanto al bordado digital, y cuando hagamos las versiones más avanzadas de este curso puedan entender todo sin problema, que es lo ideal. Espíritu aventurero biker, dice uno, nunca terminas de aprender. No, nunca, de hecho yo sigo aprendiendo todavía. Anda que no. Gracias por todo, hasta mañana. Mariela, Carlos, todo, gente, gracias por estar aquí y nos vemos mañana a la misma hora. Dentro del transcurso del día voy a publicar
para que tengan el recordatorio del directo para mañana, para que lo puedan agregar. Recuerden suscribirse y nos vemos el día de mañana. Chao gente, que disfruten el resto del día. Chao, chao.